Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a preparar croissants franceses. En realidad este es el primero de 4 videos sobre croissants y medialunas que estarán viendo en las próximas semanas. Sobre la receta de hoy no hay mucho que aclarar porque ya está todo bastante claro en el vídeo, bastante bien explicado, pero sí hay algo que tener en cuenta que es muy importante, que es la harina, que tiene que ser una harina de fuerza, o así es como se conoce aquí, pero tiene que ser una harina que tenga un 11% de proteína de gluten o entre un 11 y un 11,5 o un 11,7%, no menos de 11% de proteína de gluten, porque esta proteína es lo que hace que los croissants crezcan y no queden aplastados. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema del frío de la masa. Hay que ir respetando siempre los tiempos de frío para que la mantequilla del hojaldrado no se nos ablande o no se nos derrita y se nos termine integrando con la masa. Porque lo que queremos es que la mantequilla esté fría para que pueda separar bien las capas del laminado. Y bueno, los dejo con el vídeo y espero que les guste. Para estos croissants vamos a necesitar 250 gramos de harina de fuerza o cualquier harina que tenga entre un 11 y un 11,5% de proteína. Esto es muy importante para que los croissants no queden aplastados. 25 gramos de manteca o mantequilla sin sal a temperatura ambiente, esto será para la masa. 5 gramos de sal, 130 mililitros de leche tibia, 25 gramos de azúcar moreno o pueden utilizar también azúcar blanco, 10 gramos de levadura fresca que se pueden reemplazar por 3 o 4 gramos de levadura en polvo, y 125 gramos de manteca o mantequilla sin sal para el hojaldre. Esta tiene que estar bien fría. Lo primero que haremos será preparar el fermento. Vamos a colocar en un cuenco o en un bowl la leche que tiene que estar tibia y le agregamos la levadura fresca desgranándola con los dedos. Esto lo revolvemos muy bien y lo vamos a reservar para utilizarlo luego. Por otro lado, colocamos la harina dentro de un bowl. Le hacemos un hueco en el centro para agregar todos los ingredientes. Vamos a comenzar agregando la mantequilla o manteca que tiene que estar pomada o a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar moreno, que también, como dije antes, pueden utilizar azúcar blanco. Agregamos la sal, que la vamos a incorporar en un costadito para que no se mezcle directamente con la levadura. Y por último vamos a agregar la leche que estaba mezclada con la levadura. La vamos a agregar en el centro. Comenzamos a mezclar desde el centro y hacia afuera, tratando de integrar todo para formar bien la masa. Cuando tengamos la masa lista, vamos a comenzar a amasar hasta lograr un bollo liso y elástico. Podemos comprobar antes del amasado cómo la masa se rompe muy fácilmente. Esto es porque no tiene todavía el gluten desarrollado. Entonces lo que hay que hacer es amasar mucho tiempo, durante unos 10 a 15 minutos o 20 incluso, hasta lograr una masa bien elástica. Haciendo la prueba de la membrana podemos comprobar que la masa ya está bien elástica porque estiramos un trocito de masa y se vuelve transparente sin romperse. Eso significa que ya está lista nuestra masa. Hacemos una bolita y la vamos a colocar dentro de un bol que tiene que estar limpio y previamente aceitado. Lo cubrimos con film y lo vamos a dejar levar durante 1 hora o 1 hora y media aproximadamente, hasta que triplique su volumen. Yo la he dejado dentro del horno apagado con un bowl debajo con agua muy caliente, porque tiene que ser un ambiente cálido y húmedo. Luego de 1 hora y media la masa ha triplicado su volumen. La vamos a retirar del bowl y le vamos a quitar todo el gas y luego vamos a formar un rectángulo. Cubrimos la masa con film, que no quede demasiado ajustado, y lo vamos a llevar a la nevera durante unas 8 a 10 horas aproximadamente. Por otro lado, vamos a preparar la mantequilla para el hojaldre. Colocamos la mantequilla sobre un papel manteca, la cubrimos con este mismo y con un palo de amasar vamos a comenzar a estirarla. Con mucho cuidado porque la mantequilla tiene que estar fría y si aplastamos demasiado se nos va a romper. Vamos a ir poquito a poco dando golpecitos para acomodarla.
tiene que quedar un rectángulo de unos 3 o 4 milímetros de espesor aproximadamente. Vamos a tratar de mantener bien la forma rectangular. Cuando tengamos listo nuestro rectángulo de mantequilla para el hojaldre, lo vamos a emprolijar lo más posible para que quede bien recto y lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté lista la masa. Luego de 10 horas retiramos la mantequilla de la nevera y la vamos a dejar a un costado mientras vamos a comenzar a trabajar con la masa. Retiramos la masa del film y vamos a comenzar a estirarla con un palo de amasar con un poco de harina. Estiramos la masa de forma rectangular hasta que duplique el tamaño del rectángulo de mantequilla. Colocamos el rectángulo de mantequilla en el centro de la masa. La mantequilla para este momento tiene que estar un poco más blanda, si no la vamos a ablandar un poco con el palo de amasar. Cortamos el exceso de masa y lo colocamos por encima de la mantequilla. Unimos la masa para que no se nos despegue y vamos a comenzar a estirarla con un palo de amasar, con un poco de harina sobre la mesada y por encima de la masa. Vamos a ir de a poco haciendo un poquito de presión sin estirarla con demasiada fuerza, porque la mantequilla si no se nos va a romper o se nos va a salir de la masa. Vamos a ir poquito a poco haciendo presión muy despacito, tratando de mantener siempre la forma rectangular. Ya que hemos estirado la masa y que nos ha quedado de unos 5 milímetros de espesor aproximadamente, vamos a comenzar a formar el primer doblez, que será un doblez doble. Retiramos el excedente de harina y vamos a llevar uno de los extremos hacia el centro o un poco desplazado hacia un costado. Unimos el otro extremo, retiramos el excedente de harina y vamos a estirarlo un poco con el rodillo para compactarlo. Unimos los extremos de la masa para completar el doblez y con un cuchillo vamos a hacer un corte en las puntas para quitar la presión. Así la masa no se nos rompe. La vamos a cubrir con film y la vamos a llevar a la nevera durante unos 20 a 30 minutos. Cuando la masa se haya enfriado, la retiramos de la nevera y vamos a comenzar a estirarla. Con un poco de harina sobre la mesada y por encima de la masa vamos a ir con un rodillo o un palo de amasar tratando de estirarla, siempre manteniendo la forma rectangular. Primero la vamos a ensanchar un poco porque nos ha quedado demasiado angosta y luego la vamos a estirar en todo lo largo. Nos tiene que quedar de unos 4 o 5 milímetros de espesor aproximadamente. Ya que hemos estirado la masa, vamos a formar el segundo doblez, que será un doblez simple. Retiramos el excedente de harina y vamos a formar ahora 3 capas de masa. Vamos a apilar una encima de la otra para formar las 3 capas. La cubrimos con film y la vamos a llevar a la nevera durante unos 20 a 30 minutos nuevamente para que esté bien fría. Retiremos la masa de la nevera una vez se haya enfriado y la vamos a comenzar a estirar. Colocamos harina en la mesada y por encima de la masa y con un rodillo vamos a comenzar a estirar con mucho cuidado porque la masa está muy fría. Vamos a ir haciendo presión poco a poco para que no se nos salga la mantequilla y vamos a estirarla hasta lograr unas dimensiones de 30 por 25 centímetros. Cuando tengamos nuestro rectángulo de masa listo, vamos a cortarle los extremos, los 4 lados, para que nos quede bien prolijo. Vamos a formar ahora los triángulos para hacer nuestros croissants, que tienen que tener 10 centímetros de base por 25 centímetros de largo. Por el lado de los 30 centímetros entonces vamos a cortar 3 rectángulos de 10 centímetros cada uno. Y a cada rectángulo lo vamos a dividir de manera diagonal formando 2 triángulos.
colocamos todos nuestros triángulos de masa sobre una placa o una bandeja y la vamos a llevar a la nevera durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Retiramos la masa de la nevera y comenzamos a formar los croissants. Vamos a hacer un pequeño corte en la base del triángulo, vamos a aplastar la punta y vamos a comenzar a formar el croissant. Estiramos un poco la base, extendiéndola para que sea más fácil moldearlo, doblamos las puntitas y vamos a ir enrollando poquito a poco sin hacer demasiada presión, simplemente para que quede todo unido y lo más prolijo posible. Y a la punta la vamos a pegar bien en la base y nos va a quedar del lado de abajo. Así vamos a ir haciendo con todos los croissants. Los colocamos sobre una placa con papel de horno o papel manteca bien separados unos de otros y de manera diagonal para que al crecer no se toquen. Y lo vamos a llevar a elevar durante unas 2 horas aproximadamente hasta que dupliquen su volumen. Yo los he dejado dentro del horno apagado y con una placa debajo con agua caliente, porque tiene que ser un ambiente cálido y húmedo. Una vez que hayan levado, los vamos a pincelar con yema o con leche. Yo en este caso he mezclado yema con un poquito de leche y los vamos a ir pincelando sin hacer presión para no aplastarlos. Esto va a servir para que queden doraditos y bien brillantes al salir del horno. Los vamos a llevar al horno a unos 180-190 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Cuando estén listos, los retiramos del horno y los colocamos sobre una rejilla para que no se forme humedad en la base. Se pueden comer recién salidos del horno, bien calentitos, o pueden esperar hasta que estén completamente fríos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado estos croissants y que se animen a prepararlos. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan y le den un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios o bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.